Vamos a ver sistema urogenital. Bien, vamos a empezar viendo de dónde nace, cómo se va formando y vamos a ver primero la formación, básicamente las gónadas, va a ser lo más importante de la clase, ¿no? Cómo llegamos a la formación de las gónadas. También vamos a tener que ver los conductos que se van a formar por ahí. También vamos a ver poco de los genitales externos, ¿no? Porque lo más importante son las gónadas. Bien, ya saben, si tienen alguna duda, pregunta, intervienen nomás, ¿ok? Bien, entonces, el sistema urogenital, bueno, urinario, ¿no? Sabemos, sistema excretor, ¿no? Riñones, un poquito de anatomía, ¿no? Riñones, que le siguen los uréteres, que van a la vejiga y que sale por la uretra, ¿correcto? Y el sistema genital, que tenemos genitales internos, ¿no? Que son los más importantes, las gónadas, que puede ser testículo, puede ser ovario. Y luego tenemos genitales externos. ¿De dónde sale todo esto, no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su capa germinativa? Todas estas estructuras vienen del mesodermo. Este es el mesodermo, ¿no? Todo esto es el mesodermo. Y no sé si recuerdan, pero nuestro mesodermo tiene partes. Tiene una parte paraxial, tiene una parte intermedia y tiene una parte lateral. ¿Ok? A ambos lados, ¿no? A ambos lados, lo mismo. Bien. Pero ¿de qué parte del mesodermo viene el aparato urogenital? Del intermedio. Es básicamente exclusivo. O sea, lo único que hace el mesodermo intermedio es generar el sistema urogenital. Es lo único que va a hacer. Porque acá me va a dar las somitas, ¿no? Los dermatomos, los miotomos, los esclerotomos, que es para formar huesos, músculos, ¿no? Piel. El lateral me va a dar cavidades, ¿no? Y el intermedio, su chamba, su única chamba es generar el sistema urogenital. ¿Bien? Es la única chamba que tiene. Y bien, eh, vamos a empezar con el sistema urinario, ¿no? ¿Quiénes son los protagonistas del sistema urinario? Los riñones. Pero los riñones como los conocemos, ¿no? Como los hemos estudiado en anatomía, se forman al final, ¿ok? Primero van a aparecer unas pequeñas estructuras, ¿no? Un conjunto de células que se denominan los pronéfros, pero estos degeneran rápidamente, ¿ok? No tienen mucha utilidad, mucho significado, ¿no? No tienen mucha razón de ser, ¿no? Porque aparecen unas, una semana, 2 semanas y desaparecen, ¿ok? Degeneran. Luego aparecen otras estructuras más grandes que se denominan mesonefros, ¿ok? Va a aparecer alrededor, en toda la longitud del dorso, ¿ok? En todo el dorso del embrión va a aparecer el mesonefros. ¿Y qué es el mesonefros? Es como una especie de riñón transitorio, porque el mesonefros no es el riñón definitivo. Es es una estructura que cumple la función de filtrar, ¿no? Filtra, pero va a llegar a regresionar también con el tiempo. Este no es el riñón definitivo, ¿ok? A mí me gusta llamarle como un riñón transitorio, me gusta decirle así. Y por último tenemos al metanefros, ¿ok? El metanefros es esta estructura de acá, ¿ok? El metanefros, esto va a ser el riñón definitivo al final, ¿ok? El metanefros sí va a ser mi riñón definitivo, como lo conocemos. Ahorita está chiquito, ¿no? Pero poco a poco va a seguir creciendo y me va a dar un riñón ya completo. Bien, ¿no? Un poquito de las diferencias, ¿no? El aparato urinario es el sistema excretor y el aparato genital, el sistema reproductor. Una gran diferencia que tenemos que hacer al momento de que se forma el, el mesonefros, ¿no? Acá les dije que el mesonefros se forma en todo el dorso, ¿no? En todo el dorso. Entonces, si yo hago un corte, digamos, por acá, voy a ver esto, ¿no? Si yo hago un corte al embrión, voy a ver que acá tengo mis dos cordones mesonéfricos formándose, ¿no?
¿Y dónde va a estar el sistema excretor y dónde va a estar el sistema urinario? El sistema excretor va a estar en la parte dorsal. O sea, este circulito que ven acá, eso va a ser el sistema urinario, ¿no? A eso va a tener un cordón nefrógeno que va a estar filtrando sangre. Y por delante voy a tener una cresta, ¿no? Una pequeña cresta. Por delante voy a tener una pequeña cresta y esa cresta en un futuro va a ser mi gónada, ¿ok? Entonces por delante yo tengo la parte genital, ¿no? Que se está desarrollando. Y por detrás voy a tener la parte excretora, ¿bien? Que también se denomina cresta nefrógena y cresta gonadal. Bien, iniciaron juntitos, ¿no? Juntitos iniciaron a desarrollarse. Ahora vamos a ver un poquito del mesonefros, ¿no? El mesonefros es básicamente un conducto, ¿no? Que aparece, es un conducto. Luego este conducto se va a juntar con el conducto mesonéfrico, ¿ok? Se juntan y luego empiezan a desarrollarse los vasos, ¿no? Por angiogénesis, ¿no? Y empieza a generarse un glomérulo, ¿no? Que es como un ovillo, ¿no? De vasos. Luego viene este tubo mesonéfrico y va a envolver al ovillo, ¿no? Haciendo siendo algo similar como los glomérulos renales, ¿no? Al momento de filtrar sangre, ¿no? Acá tengo el ovillo, acá tengo mis túbulos, ¿no? Que van a filtrar la sangre. Es similar, es como un riñón transitorio, ¿no? Pero en simplecito, ¿no? En simple. Y bueno, se va a ir formando, se va a ir formando, ¿no? Va a empezar a filtrar un poco la sangre y ya. Y se va a generar orina, ¿no? Los embriones orinan. Estos riñones transitorios, el mesonefros, funciona. Y bueno, ¿de qué sirve la orina, no? Ese es el líquido amniótico, ¿ok? El líquido amniótico que nosotros medimos, que nosotros vemos que esté en cantidades adecuadas, es la orina del bebé. Entonces, si hay problemas renales en el desarrollo embriológico, vamos a tener productos con poco líquido amniótico, ¿no? El famoso oligohidramios, ¿no? Entonces, los bebés orinan, ¿no? Entonces, estos riñones transitorios están funcionando. Bien, bueno, no es lo importante que sepan esto. Solo tienen que saber que en la parte dorsal se forma el mesonefros, ¿ok? Y el mesonefros tiene un tubo, ¿no? Un túbulo, se forma un túbulo y tiene un conducto. Recuerden mucho al conducto mesonéfrico porque va a ser protagonista, ¿ok? Y les encanta preguntar sobre el conducto mesonéfrico. Bien, el conducto mesonéfrico se sigue manteniendo hacia el final, ¿no? De la formación del mesonefros. Y acá ya tengo, pues, como una cápsula glomerular. Bien, les dije que el mesonefros no es un riñón definitivo, ¿ok? Entonces va a desaparecer, porque acá abajo tengo a mi metanefros, ¿no? El metanefros es mi riñón definitivo. Y está empezando a formarse, está empezando a desarrollarse. Entonces, por ende, mi mesonefros va a empezar a regresionar, ¿no? Va a empezar a desaparecer, pero no desaparece toda la estructura. Empieza a desaparecer esto, ¿no? Lo que filtraba. El túbulo empieza a desaparecer, pero mi conducto se mantiene. Fíjate, este tubo que se queda por acá, ese es el túbulo, perdón, el conducto mesonéfrico. Y ese conducto se va a mantener. El resto de estructuras van a regresionarse. El resto sí, pero el túbulo se mantiene. Eso es lo importante. Y bueno, mientras regresiona es como que va descendiendo el mesonefros, ¿no? Va descendiendo, va haciéndose más pequeño y eso es importante para después. Ahora, ahora que hemos empezado a hablar del riñón metanéfricos, que es el riñón definitivo, ¿no? Este tiene dos orígenes. Viene de un divertículo metanéfrico, ¿no? O yemo uretral. Y también de la masa metanéfrica, ¿no? Que es básicamente mesoder, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? La yema, em, la yema uretral nace, nace del conducto, ¿no? Del mismo conducto metanéfrico que está por acá, el conducto. Por acá, ¡pac!, sale una pequeña yemita, ¿no? De color amarillo.
Y ya, solo es eso, la yema uretral. Luego viene mesodermo, ¿ok? Mesodermo, que puede ser mesodermo de la zona paraxial, ¿no? Que puede ser. Viene y complementa. Complementa mi yema y de eso ya tengo el riñón metanéfrico. Entonces tiene dos orígenes, el riñón definitivo. Tiene un origen a través de la yema uretral y otra a través del blastema metanéfrico. ¿Bien? ¿Y cómo se forma el riñón definitivo? La yema uretral empieza a penetrar sobre el blastema, ¿ok? Empieza a penetrar y formar los conductos, ¿ok? Los pequeños túbulos, ¿ok? Anatomía, ¿no? El riñón. El riñón está compuesto básicamente por los cálices mayores, los menores, una pelvis renal y el uréter, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que sigue. Uréter, pelvis, cálices mayores, cálices menores, y empiezan a penetrar ya en el blastema metanéfrico, formando los túbulos colectores. Hay más cositas, ¿no? Em, Como por ejemplo, el túbulo proximal, el túbulo distal, el asa de Henle, ¿no? Pero ustedes quédense hasta los túbulos colectores, ¿ok? ¿Ok? Hasta ahí quédense. Entonces, ¿qué me va a dar la yema uretral? Me va a dar los túbulos colectores y toda la vía de salida hacia la vejiga. Pero, deben saber que origen mesodérmico solo va a tener el riñón y el uréter, porque la vejiga, ya lo mencioné, bueno, no estuvieron ustedes, pero la vejiga tiene otro origen, ¿ok? Vamos a explicarlo rápidamente. Si bien es cierto, mi sistema excretor, ¿de qué se compone? Se compone de mi riñón, ¿no? Mi riñón, del uréter, ¿no? El uréter que llega hasta la vejiga. Y de la vejiga sale la uretra, ¿no? Ese es el sistema excretor que todos conocemos. Pero su origen embriológico se divide. El riñón y el uréter tienen origen mesodérmico, ¿no? Lo hemos estado repitiendo desde el inicio, ¿no? Tienen origen mesodérmico, pero bueno, ya lo pueden intuir, ¿no? Por el sistema digestivo. La vejiga y la uretra tienen origen endodérmico, ¿ok? Porque antes era una cloaca, ¿no? Venía eh, el intestino posterior y donde también tenía el alantoides, ¿no? Donde se comunicaba el alantoides y formaba una especie de cavidad que se denominaba cloaca, ¿no? Esta cloaca finalmente va a ser separada, va a ser dividida y por un lado voy a tener la zona del recto y por otro lado voy a tener mi vejiga, ¿no? Mi vejiga y mi tracto de salida que va a ser mi uretra. Entonces, esta diferencia es importante porque les pueden preguntar, recuerden, riñones y uréter es de origen mesodérmico. En cambio, vejiga y uretra es de origen endodérmico. Bien, bien. ¿Qué más? Les mencioné que por delante, ¿no? Por delante del mesonefros, ¿no? Por delante del mesonefros estaba mi cresta gonadal, ¿no? Donde se va a formar la gónada. Y bien, acá la tengo. Mira, en A, por delante se estaba formando la gónada, por delante del mesonefros. Y bueno, el mesonefros empieza a regresionar, empieza a desaparecer. Y mientras regresiona, va jalando la gónada. Va jalando la gónada, va jalando la gónada hasta que ya llega a nivel de la pelvis, ¿no? De lo que va a ser la pelvis. ¿Y con quién viene acompañada la gónada? La gónada está acompañada del conducto mesonéfrico, ¿ok? La gónada siempre va a estar pegada al conducto mesonéfrico. ¿Bien? Bien. Y bueno, mientras las gónadas descienden, mira, acá en un punto tengo el mesonefros que está en toda la zona dorsal, empieza a regresionar, y mientras regresiona, jala las gónadas, y bueno, el cuerpo empieza a crecer
Y los riñones también empiezan a crecer y ya los riñones al final adquieren una posición más alta en comparación a las gónadas. Bien, fíjate que las glándulas suprarrenales no nacen de los riñones, sino que se encuentran, ¿no? Las glándulas suprarrenales ya se empiezan a formar desde muy temprano desarrollo y están esperando, ¿no? Esperando a que llegue su compañero que va a ser el riñón, ¿no? Finalmente se une. Y bueno, acá ya tengo las gónadas que han descendido, ¿no? Que ya han descendido. Importante de esto de acá, ¿ok? Esto de acá y esta diferencia. Ahora, ¿cómo se va a formar? Y hemos dejado hasta acá sistema excretor, ¿ok? O sea, perdón, la parte de los riñones, ¿no? La parte de los riñones. Les dije que tenemos un pronefros que está unas semanas y desaparece. Tenemos un mesonefros que es como un riñón transitorio, ¿no? Que cumple funciones de filtrado. Y por último tenemos al metanefros, que es mi riñón definitivo, ¿ok? Y el riñón definitivo tiene dos orígenes, ¿no? Un divertículo metanéfrico también que se llama yema uretral y una masa metanéfrica de mesodermo intermedio, o sea, mesodermo, ¿no? Mesodermo, que se llama blastema metanéfrico, ¿bien? Estos dos se unen, ¿no? Y la yema uretral, fíjense, la yema uretral empieza a generar los conductos, ¿ok? Los conductos. Me va a dar, pues, el uréter, me va a dar la pelvis renal, cáliz mayor, menor y los túbulos colectores. ¿Bien? Ahora, sigamos bajando, ¿no? Lleguemos ya a la vejiga, pero la vejiga, recuerden, viene de endodermo, no se vayan a confundir. Es parte de mi sistema excretor, pero tiene otro origen, endodérmico, y acá lo puedo ver, ¿no? El alantoides, eso es la cloaca, el recto, y por acá debería continuar intestino posterior, intestino medio, intestino anterior, ¿no? Continúa su recorrido. Entonces, acá está la famosa cloaca que les mencioné. Cloaca porque la cloaca es donde tenemos heces y donde tenemos orina, ¿no? Las aves tienen cloacas, pero nosotros no, o sea, deben separarse. ¿Quién los va a separar? ¿Quién va a ser el encargado? El tabique urorectal, ¿no? Este de acá, voy a poner otro color, es demasiado rojo. Esta estructura de acá es el tabique urorectal. Va a ser el encargado de dividir a mi cloaca. Y me va a generar dos senos, ¿no? Un seno urogenital ventral y un seno urogenital dorsal. ¿Bien? Y bueno, finalmente me quedo con este de acá, que es el seno urogenital ventral, ya separado, obviamente, ¿no? Acá hay que imaginar, ¿no? Que se separó, que ya lo dividió la cloaca, acá ya dividió la cloaca, entonces me quedo con el ventral, ¿no? Y este seno urogenital va a tener tres estructuras, tres partes, una parte vesical, una parte pélvica y una parte fálica. La parte pélvica, perdón, la parte vesical, por su nombre, pues, te va a dar la vejiga, ¿no? Esto va a ser la vejiga, ¿ok? Voy a borrar un poco. Esta zona de acá va a ser la vejiga, ¿no? Y por acá ya se tiene que cerrar, ¿no? Esa zona va a ser la vejiga, que se continúa con la alantoides, ¿ok? Se comunica con la alantoides, pero la alantoides, a medida que se desarrolla el embrión, va a empezar a cerrarse, ¿ok? Y finalmente termina desapareciendo el alantoides. Pero en un inicio, la parte vesical está comunicada con la alantoides, ¿ok? Bien, obviamente, parte vesical, ¿qué me va a dar? Vejiga. La parte pélvica, ¿cuál será la parte pélvica? Va a ser esta zona de acá. Es muy chiquita. En las mujeres no tiene relevancia. En los hombres sí, porque la parte pélvica es la que me va a dar la próstata, ¿ok? La glándula prostática se forma alrededor de esta zona, de la parte pélvica. La parte pélvica es donde termina mi vejiga, ¿no? Donde tengo mi, eh, ¿cómo era? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, donde termina la vejiga, la parte de abajo
En los hombres, ahí es donde está la próstata, ¿ok? Alrededor de la uretra, ¿no? Que se llama uretra prostática, ¿no? En los hombres es importante la parte pélvica. En las mujeres no, porque no tienen próstata, entonces solo es uretra. Y por último tenemos la parte fálica. La parte fálica es el resto del conducto que se va a ir hacia el tubérculo genital. Este es el tubérculo genital, esta de acá, esta pequeña prominencia. La parte fálica se va a ir hacia el tubérculo genital, bueno, para hacer el tracto de salida y formar ya la uretra. En las mujeres, el tracto de salida es muy corto, ¿no? La parte pélvica y la parte fálica es uretra, ¿no? Corto. En cambio, en los hombres es más largo, ¿no? Tiene más recorrido. Y por eso tiene parte fálica. En un inicio se van a dar cuenta que los hombres y las mujeres llegan a generar un falo, ¿no? Solo que en las mujeres regresiona, no se desarrolla, y en los hombres sí. Bien, ahora, la parte importante, la parte que les encanta preguntar, las gónadas, ¿ok? Y hemos terminado con sistema excretor, ¿ok? La parte de los riñones, la parte de la vejiga, que no se olviden, la vejiga y la uretra es endodermo. Todo esto que hemos hablado es mesodermo, todo esto es mesodermo, pero la vejiga, no, tampoco la uretra. El uréter sí, la uretra no. Bien, teniendo eso en claro, hay que ver cómo se forman las gónadas. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Y como que hemos terminado ya la parte del sistema excretor. Una consulta, Manuel. Cuando Sí, dime. mencionaste sobre el polidámios, no sé si con qué se relacionaba esa patología. El oligohidramios, ¿ok? El oligohidramios es que hay poco líquido amniótico, ¿ok? Y el polidramios es que hay mucho líquido amniótico. Ambos son patológicos, ¿no? Ambos van a alterar el desarrollo. El polidramios, lo mencioné en la clase anterior en sistema digestivo, el polidramios está muy asociado a malformaciones eh, de la tráquea y del esófago, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hablado, atresia esofágica proximal y una fístula traqueosofágica distal, ¿no? Eso está muy asociado al polidramios. Pero yo te mencioné el oligohidramios, ¿ok? El oligohidramios es que hay poco líquido amniótico. Y el líquido amniótico es pipí, ¿no? Es pipí del embrión, básicamente. De ahí sale el líquido amniótico, ¿ok? El líquido amniótico no es que aparezca de la nada mágicamente, empieza a rayarse el líquido, no, es pipí, ¿ok? Es, como te digo, el mesonefro se está filtrando, cumple funciones de filtrado, porque es como fíjate acá, es como un riñón rudimentario, ¿no? La unidad funcional del riñón es la nefrona, ¿no? Y esto simula la nefrona, ¿no? Es como una nefrona porque está filtrando la sangre, ¿no? Que le llega y también tiene venas, ¿ok? O sea, está eliminando desechos. ¿Y esos desechos por dónde se van? Se van por el conducto mesonéfrico, se van por el conducto mesonéfrico, ¿no? ¿Y a dónde llegan? A la cloaca, ¿no? Llegan a la cloaca. Y la cloaca se continúa con la lantoides, ¿ok? Se continúa la lantoides y llega al saco vitelino, ¿ok? Y de ahí orina, pues, ¿no? Porque todavía no hay un tracto de salida, ¿no? Todavía no hay un tracto de salida. Pero todo esto va a ir a formar líquido amniótico. Entonces, si hay errores o malformaciones renales, ¿no? Por ejemplo, en la formación del mesonefros, hay alguna alteración, va a causar que haya poca pipí. Y si hay poca pipí, hay poco líquido amniótico, ¿no? Porque es lo mismo. ¿Y qué pasa con ese embrión? No tiene espacio para moverse, ¿ok? Porque va a estar así todo apretado. Al no haber líquido amniótico, no hay nada que distienda el útero, ¿ok? No hay nada que haga una fuerza contra el útero para que el fetito tenga espacio para moverse. Entonces, el oligohidramios va a generar, y esto lo vimos ustedes no estuvieron, en la primera parte, ¿no? Por ejemplo, el oligohidramios hace que el fetito esté así todo apretado, apretujado. Problemas, ¿no? Em,
te va a dar, ¿cómo se llamaba? Deformaciones, te va a dar deformaciones. El fetito al no poder moverse, algunas estructuras van a quedar chuecas, ¿no? Así de sencillo, van a quedar chuecas porque no puede moverse y se desarrolla en esa posición, ¿ok? Me puede dar deformaciones, ¿ok? Entonces, esas son algunos problemas, ¿no? Que te puede dar, sí. Espero que haya quedado claro. Oligo, poco, poli, mucho, ¿ok? Bien. Sí, todo claro. Muchas gracias, Manuel. Ok. Sí es interesante asociarlo con clínica, ¿no? Porque más adelante lo van a estar viendo todo el tiempo, sobre todo en ginecología, ¿no? Y en pediatría también. Ahora, el desarrollo de las gónadas. Las gónadas les dije que se formaban en la parte ventral del mesonefros, ¿no? En la parte ventral. Acá por atrás tengo a mi mesonefros, ¿no? Formándose, ¿no? Como una especie de filtrado que realiza. Y acá tengo mi conducto mesonéfrico, ¿no? Nunca se olviden del conducto mesonéfrico. Por delante de todo esto se está formando la parte gonadal, ¿no? La cresta gonadal se empieza a desarrollar, pero solo el recipiente, ¿ok? Solo el recipiente de la gónada es de origen mesodérmico, porque ven estos puntitos de acá, estos puntitos rojos son las células germinales. ¿Y cuáles son las células germinales? Lo mencionamos antes. Las células germinales son los que me va a dar espermatozoides u óvulos, ¿no? Dependiendo del sexo. Entonces, estas células germinales están migrando, porque ¿dónde iniciaron su desarrollo? ¿De dónde vienen? Vienen de el saco vitelino, ¿no? Vienen del epitelio del saco vitelino, ahí se forman, y por ende son de origen endodérmico, ¿ok? Las células germinales son de origen endodérmico. Estas empiezan a migrar, ¿no? Migran, van hasta la cloaca, suben por el intestino posterior y llegan hacia las gónadas que se están formando. O sea, las gónadas, el testículo, el ovario, es el recipiente, ¿ok? Es un recipiente vacío, ¿no? Y este recipiente se forma de mesodermo. Pero una gónada no es nada sin su célula, sin sus células germinales, ¿ok? Es solo un recipiente vacío la gónada. Necesita su contenido, y el contenido son las células germinales que migran, células germinales de origen endodérmico, que migran, llegan a la gónada y ya tienen un espacio, un lugar para desarrollarse, ¿ok? Células germinales, les repito, son los espermatozoides o los óvulos, ¿ok? O los óvulos. Bien. ¿Qué más? A partir de la quinta semana eh, se empiezan a desarrollar, ¿ok? En la quinta semana se empiezan a desarrollar estas gónadas. Todo va a depender de la dotación cromosómica, ¿no? XX, mujer, ¿no? Entonces, acá hay algunas diferencias. Mi recipiente, ¿no? Mi gónada, ¿no? Tiene una corteza y tiene una médula, ¿no? Como la mayoría de cosas que hemos estudiado. Tiene una corteza, que obviamente la corteza es periférica, ¿no? Tiene una corteza y tiene una médula, ¿no? Por dentro, tiene una médula. Hay una diferenciación muy básica que siempre se las van a hacer, se las van a preguntar, ¿no? En los hombres se desarrolla la médula, ¿ok? Si eres XY, lo que se va a desarrollar es tu médula, ¿ok? Luego lo vamos a entender, luego vamos a entender el por qué. Y en las mujeres lo que se desarrolla más es la corteza. En cambio, la médula regresiona. ¿Ok? Acá hay un gráfico que a mí me ayuda mucho, ¿no? Los esquemas, para ubicarte, ¿no? Si eres XY, ¿no? XY, tienes el cromosoma Y, entonces por ende tienes el gen SRY. Y el gen SRY te va a dar el TDF. ¿Qué es el TDF? El factor determinante del testículo. ¿Ok?
Que tengas ese gen hace que cambie el curso, porque el curso normal es este. El curso normal es, bien, tengo una gónada, entonces se va a desarrollar la corteza, ¿no? Y la médula debe involucionar. Eso es el curso normal. Bien, el curso normal. Pero si hay un cromosoma Y, o sea, eres masculino, cambia tu curso. Y es al revés, ¿no? Si te dije que se va a desarrollar la corteza y la médula va a involucionar, acá es al revés, completamente al revés. Si tienes el cromosoma Y, tienes, por ende, el gen SRY, por ende, tienes el factor TDF, es al revés. Se desarrolla tu médula y tu corteza involuciona, pues no se desarrolla tanto. Eso se llama diferenciación gonadal, ¿ok? Diferenciación gonadal. Esto es el mesonefros, ¿ok? Esto es el mesonefros. Todo esto es el mesonefros. Y por delante del mesonefros, te dije que está la cresta gonadal, donde se va a formar la gónada, ¿ok? Y al mesonefros, ¿quién lo acompaña siempre? Su conducto, ¿no? Siempre está con su conducto. El conducto mesonéfrico. Pero acá te das cuenta que aparece otro conducto, ¿no? De color anaranjado. No te compliques con el nombre, se llama conducto paramesonéfrico. O sea, está al costado del conducto mesonéfrico. ¿Bien? Es un conductito que está por ahí pasando, ¿no? Que también va a ser importante. Bien, entonces, te dije que el curso normal es que se forme o que se desarrolle la corteza, en ausencia del cromosoma Y. O sea, si eres XX, en ausencia del cromosoma Y, lo normal es que se desarrolle tu corteza. ¿Ok? Se desarrolla la corteza y acá ya tienes todas tus células germinales. Ya han migrado a las células germinales. ¿Ok? Tienes a tus células germinales. Y tu médula regresiona, ¿no? Se pierde la comunicación con tu conducto mesonéfrico. ¿Ok? Se pierde la comunicación con el conducto mesonéfrico. Bien, eso es si no hay cromosoma Y. Pero si hay un cromosoma Y, ¿qué pasa? Se desarrolla la médula. La médula va a ser el protagonista acá. Se empieza a desarrollar. Y la corteza no tanto, ¿no? La médula se desarrolla y se forman unos conductos, ¿no? Unos cordones que no pierden comunicación. Estos cordones no van a perder comunicación con el conducto mesonéfrico, ¿ok? Bien, no pierden la comunicación. En cambio, en las mujeres sí, ¿ok? Bien, ¿qué más? Ahora, nos ubicamos en los testículos, ¿no? Digamos que se va a formar testículos. ¿Qué te dije? Que se forma la médula, ¿no? La médula va a ser el protagonista acá, porque hay TDF. Entonces, la médula o los cordones seminíferos van a formar ciertas estructuras importantes. Cuando vimos, o cuando ustedes ya vieron su clase de eh, gametogénesis, ¿no? Vieron espermiogénesis y vieron ovogénesis, ¿no? Ahora, recordemos un poco de espermatogénesis. ¿Dónde se formaban los espermatozoides? ¿Ok? ¿Dónde era su fábrica? ¿No? Testículos, ya, pero ¿en qué parte? Hay una estructura muy importante que son los túbulos seminíferos, ¿ok? En los túbulos seminíferos yo tengo a mis espermatogonias, ¿no? Que luego pasan a ser espermatocitos primarios, luego pasan a ser espermatocitos secundarios, luego pasan a ser espermátides, ¿no? Que empiezan a diferenciarse, empiezan a madurar hasta formar un espermatozoide, ¿no? Que caen a la luz, ¿no? Es un tubo, caen a la luz los espermatozoides y maduran en el epididio, ¿verdad? Bien, los túbulos seminíferos es esto, es la médula de esta gónada, ¿ok? Los túbulos seminíferos son esto, es la médula que se ha desarrollado, ¿ok? Pero no solo forma túbulos seminíferos la médula. Continuemos el recorrido, ¿no? Porque los testículos son una serie de conductos. Básicamente hay conductos en el testículo. ¿Bien? Bien, acá tengo mis túbulos seminíferos, ¿no? Que son los más distales, ¿no? Son los más distales. Bien, tengo los túbulos seminíferos,
pero continúan, ¿no? Con los túbulos rectos, ¿no? Los túbulos rectos. No sé si tengo una imagen de un testículo. eh, no. Bien, lo dibujo entonces. Acá tengo un testículo, ¿no? Voy a tener un testículo, por acá está el epididium, ¿no? Ya. Acá tengo mis túbulos seminíferos, ¿no? Que son muchos tubos así enrollados. Túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se continúan, ¿no? Porque debe continuarse, ¿no? Debe salir por algún lado con los túbulos rectos, ¿no? Se llaman túbulos rectos porque se ven así, todos rectitos, ¿no? Túbulos rectos. Y luego, los túbulos rectos se comunican con un enmarañado que está por acá, un enmarañado que se denomina retetestis, ¿no? O red testicular. Son más tubos, son más conductos, pero están así todos entrelazados, ¿no? Mezclados. Bien, todos estos conductos están dentro del testículo, ¿ok? Todos estos conductos están dentro del testículo. Repasemos qué conductos son. Te los voy a escribir. Túbulo seminífero, ¿ok? Túbulo seminífero. Túbulo recto, ¿ok? Túbulo recto. Y rete testis. Estos tres conductos están dentro del testículo. Por ende, son médula. Son la médula que se desarrolló. ¿Ok? Entonces, todos estos conductos tienen un origen de los cordones seminíferos. ¿Ok? Te estoy dando demasiados nombres y me imagino que te estás confundiendo. Repasemos rápidamente. Te dije, tienes cromosoma Y, entonces se va a desarrollar la médula de tu óvulo. Esta médula empieza a desarrollarse, que son cordones, ¿no? Que se forman cordones. Cordones seminíferos, no, perdón, cordones testiculares o cordones seminíferos, ¿no? Que están dentro del testículo, ¿ok? Cordones. Estos cordones finalmente se van a desarrollar, ¿no? Se van a diferenciar un poquito más y me va a dar tres estructuras. Túbulos seminíferos, túbulos rectos y red de testis. ¿Bien? Bien. Todo esto es dentro del testículo, pero deben salir las estructuras, ¿no? Deben salir los conductos, ¿no? Porque debe llegar hasta afuera, ¿no? Hasta afuera tiene que llegar. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Pero por ahora quédense con esto, ¿ok? Túbulo seminífero, túbulos rectos y rete testis vienen de la médula, ¿ok? Vienen de la médula. Bien. Bueno, esto no, bueno, esto un poquito para ponernos en contexto, ¿no? Pero las células de Sertoli son unas células que están dentro de los túbulos seminíferos, ¿vale? Como para que recuerden, ¿no? Células de Sertoli son unas células que están dentro de los túbulos seminíferos que le confieren protección, nutrición, ¿no? A los espermatozoides que se están desarrollando. Y por fuera tenemos a otras células, ¿no? Que son las células de Leydig. Las células de Leydig son las encargadas de producir testosterona, ¿no? Muy importante para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los hombres, ¿no? Bien. Y también la formación de los genitales externos, ¿ah? O sea, cuando te digo caracteres sexuales secundarios, me refiero a el tórax más ancho, ¿no? Los hombros más anchos, vello facial, voz un poco más gruesa, pero también los genitales externos se forman por estímulo de la testosterona. Y no sé si recuerdan en su clase, no sé si alguno ha estado en las asesorías anteriores, cuando vimos de un síndrome, ¿no? El síndrome de feminización testicular. Estas mujeres Klinefelter. nacen, ¿sí? Klinefelter. Dime. No, no, el síndrome de feminización testicular es donde teníamos a mujeres cromosómicamente masculinas, ¿no? Pero por fuera, o sea, fenotípicamente son mujeres, ¿no? Tienen todos los caracteres sexuales, tienen genitales externos femeninos, ¿ok? Tienen genitales externos femeninos, pero cromosómicamente son del sexo masculino, ¿no? ¿Y por qué? En el síndrome de feminización testicular o también el pseudohermafroditismo, hay una resistencia, ¿no? A la testosterona, o sea, no hay una sensibilidad a la testosterona.
estas personas nacen sin receptores para andrógenos, y la testosterona es un andrógeno, ¿ok? O sea, su cuerpo está produciendo testosterona porque tienen testículos, están produciendo testosterona, pero es como si no hubiera, porque no hay receptores, nacieron sin receptores de testosterona, ¿ok? Es bastante interesante. Entonces, ves que son mujeres por fuera, sus genitales externos son, es una vagina, ¿no? Es una vulva, perdón, vagina es el conducto, es una vulva, ¿ok? Pero producen testosterona, pero no le sirve de nada porque en su cuerpo no reconoce la testosterona, básicamente. Entonces, pues muy importante la testosterona, ¿ok? Bien, sigamos. Ahora vamos a ver los ovarios. En ausencia del cromosoma y hay un camino que se debe de seguir, ¿no? Bien, entonces, cromosoma X, ¿no? Me va a hacer que se forme la corteza. La corteza es la que más se desarrolla. La corteza es la que más se desarrolla. Bien, y la médula regresiona, ¿ok? ¿Ok? Degenera la médula. Se pierde entonces la comunicación con mi famoso conducto mesonéfrico. Ya no hay una comunicación directa. Y el conducto mesonéfrico no desaparece, se queda ahí, ¿no? Apoyando, ¿no? Como sostén, básicamente. No termina siendo estructura de sostén. Ya no cumple una función de transporte, digamos, ¿no? Y bueno, mis células germinales, en este caso ovogonias, empiezan a desarrollarse, ¿no? Empiezan a desarrollarse con sus células foliculares y bueno, se va formando el ovario, ¿no? Donde la corteza es lo más importante en el ovario. La corteza. Bien, a ver, ¿qué más de importante acá? Bueno, esto ya es un poquito de gametogénesis, ¿no? Que no vale la pena repetirlo mucho, ¿no? Pero saben que la ovogénesis y la espermatogénesis es bastante diferente. La espermatogénesis inicia en la pubertad, ¿no? Inicia en la pubertad y es hasta que se muera, ¿no? Esa persona. Los hombres toda su vida producen espermatozoides. En cambio, en las mujeres es diferente. Su ovogénesis no inicia en la pubertad, inicia intrauterinamente, ¿no? A las 20 semanas. Y al nacimiento se detiene. Y se vuelve a retomar en la pubertad. Y con cada ovulación se termina de formar el óvulo, ¿no? Es bastante interesante la ovogénesis. Y bueno, saben que tienen un número limitado de óvulos que se van a liberar, ¿no? Y cuando se acaba bueno, no hay más producción, pues porque nacen con un número ya fijo, ¿no? Nacen con un número fijo que hasta va disminuyendo con el paso del tiempo, ¿ok? Va disminuyendo ese número fijo con el que nació. Bien, bueno, ¿qué pasa con mi conducto mesonéfrico, no? ¿Qué pasa con el pobre? Bueno, se queda suspendido, ¿no? En el mesenterio, que el mesenterio, el meso, básicamente un tejido que es de sostén, ¿no? Un tejido de sostén, queda suspendido por su mesenterio, que se denomina el mesovario, ¿no? Porque está alrededor del ovario, ¿no? Y ya, ¿no? No tiene mucho protagonismo mi conducto mesonéfrico en los ovarios. Bien, ahora hablemos de conductos, ¿no? Hablemos, ya que estamos de eso, hablemos de conductos. Acá les dije que el conducto mesonéfrico era muy importante, ¿no? Sobre todo para el testículo, ¿no? Sobre todo para el testículo porque sí tiene una utilidad ahí el conducto mesonéfrico, ¿ok? Ven, perdí, acá está. Tenemos entonces dos conductos que les mencioné, el mesonéfrico y el paramesonéfrico. El paramesonéfrico es este, ¿no? Que está al costadito del mesonéfrico, el paramesonéfrico, ¿no? Está ahí, acompañándolo siempre, ¿no? Hasta ahora no tuvo ningún tipo de protagonismo el paramesonéfrico, ¿no? Pero ahora lo va a tener. El conducto mesonéfrico también es llamado conducto de Wolff, ¿no? Y el paramesonéfrico es llamado también conducto de Müller, ¿no? O conducto mülleriano o mulleriano. Bien, eh, conducto de Wolff, ¿no? Lobos, ¿no? Abu, hombres. De Müller, mujer, ¿ok?
Conducto de Müller, mujer. Más adelante vamos a entender por qué esta diferencia. Mesonéfrico le sirve a los hombres. Conducto paramesonéfrico le sirve a las mujeres. ¿Bien? Ya. Empecemos con los hombres. ¿Ok? Conductos mesonéfricos o conductos de Wolff. Son muy importantes porque les dije, ¿no? Acá son conductos. Tengo mi túbulo seminíferos, tengo el túbulo recto y tengo la red de testis, ¿no? Todo eso está dentro del testículo, pero tiene que salir, ¿no? Los espermatozoides tienen que irse. Entonces salen a través de los conductos mesonéfricos, ¿ok? Van a continuar su recorrido por los conductos mesonéfricos. Recuerda que el conducto mesonéfrico, ¿hasta dónde llega? Llega hasta donde tenía, casi hasta por la vejiga, ¿no? Es muy cerca a la uretra, ¿ok? Entonces el conducto mesonéfrico va a ser la vía de salida de los espermatozoides hacia la uretra. Pasan por detrás de la vejiga, ¿no? Este conducto mesonéfrico pasa por detrás de la vejiga, ¿no? Y se une a la uretra, ¿no? Uretra prostática, ¿no? Y luego a la uretra ya y sale. ¿Bien? Pero este túbulo, perdón, este conducto mesonéfrico también se va a dividir en zonas, ¿ok? Cuando se desarrolle, va a tener nombres. Por ejemplo, en cuanto sale del testículo, lo primero que va a encontrar es al epidídimo, ¿no? Que es conductos más anchos, más largos, también donde maduran los espermatozoides, ¿no? Maduran los espermatozoides en el epidídimo. Luego, cuando sale del epidídimo, sale a través del conducto deferente, ¿no? Y hasta llegar al conducto eyaculador. Bien, acá está, ¿no? Acá lo tengo. Esto va a ser el epidídimo, ¿no? Por acá voy a tener el epidídimo, ¿no? Por acá el conducto deferente, hasta llegar al conducto eyaculador. Bien. Y ya bueno, cuando está cerca el conducto eyaculador, acá va a salir una pequeña yemita, ¿no? Que va a ser mi vesícula seminal, ¿no? Que va a producir el semen, básicamente, para la nutrición de los espermatozoides, para la lubricación, ¿no? Lubricación no, mentira. Nutrición de los espermatozoides, un medio donde estén, ¿no? Y bueno, por acá tengo el utrículo prostático, ¿no? Que más adelante pues va a formar mi zona prostática. Y bueno, no los mareo más. Conductos de Wolff o conductos mesonéfricos me va a dar tres cosas más, ¿ok? Continuando, ¿no? Continuando, me va a dar el epidídimo, me va a dar el conducto deferente y me va a dar el conducto eyaculador, ¿ok? Me va a dar esas tres cosas. Bien. Bajo la influencia de la testosterona, que se produce en los testículos, ¿no? Ustedes lo saben. Dentro de los testículos tenemos entre túbulo seminífero y túbulo seminífero tenemos a las células de Leydig, ¿no? Que están dentro del testículo, produciendo testosterona. Va a permitir que el conducto mesonéfrico se desarrolle y forme a el epidídimo, conducto deferente y el conducto eyaculador. ¿Bien? Bien. Ahora, las mujeres, veamos qué conductos se forman. Obviamente, el ovario no necesita una comunicación eh, con la uretra, ¿no? No tiene sentido. En las mujeres se forma el famoso conducto de Müller, ¿no? ¿Y por qué permite que se forme el conducto de Müller? Porque no hay la sustancia inhibidora de Müller, ¿no? Hay una ausencia de la sustancia inhibidora de Müller. Entonces, ¿quién sí tendría la sustancia inhibidora de Müller? Los hombres, ¿no? Los varones producen SIM, la sustancia inhibidora de Müller, ¿ok? Hormona antimülleriana, también se llama, ¿no? Hormona antimülleriana. En ausencia de la sustancia inhibidora de Müller, se pueden desarrollar, ¿ok? Se pueden desarrollar los conductos de Müller. Y los conductos de Müller son los conductos paramesonéfricos, ¿ok? Estos dos conductos, ambos a cada lado, se unen, ¿ok? Se unen en la zona distal. En la zona distal se unen, ambos, ¿no? Se unen, se juntan, y estos van a formar el útero
las trompas uterinas, o sea, las trompas de falopio, y el tercio superior de la vagina, ¿ok? Esas tres cosas te produce los conductos de Müller. Tres cosas. Conductos uterinos, ¿no? Los conductos uterinos o trompas uterinas, ¿no? Conductos suena muy... Creo que ni se llama así, ¿no? Me los inventan. Las trompas uterinas o las trompas de falopio, el útero, te va a dar todo el útero, todas las trompas de falopio, y te va a dar la parte superior de la vagina, solo la parte superior, ¿bien? Te da esas tres cosas. ¿Y qué pasa con el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff? Regresiona, ¿no? Y se pierde en el meso, ¿no? En el mesovario, se pierde en el meso. Acá tenemos al epóforo y al paraóforo, que son estructuras que se pueden mantener y generar quistes, ¿no? El quiste epóforo, el quiste paraóforo, ¿no? O también un quiste de Gardner, ¿no? Eso no les van a preguntar, pero vayan sabiendo, ¿no? Estos quistes que podemos encontrar, el epóforo, paraóforo, quiste de Gardner, es un conducto de Wolff, ¿no? Que no regresionó correctamente, ¿no? Porque si lo sigues al conducto de Wolff, viene por acá, pasa por acá, y en algún punto, un pedacito se quedará por ahí y ya, forma un quiste, pues, ¿no? El más famoso o el más clínico es el quiste de Gardner, ¿no? Porque lo puedes ver, ¿no? Cuando haces especuloscopía, en la pared vaginal vas a ver una protuberancia, ¿no? Y es un quiste de Gardner. Y ya. Bien, ¿qué más? Bueno, eso les puedo decir. Las trompas uterinas, ¿no? Las trompas uterinas se forman a partir de las porciones craneales, o sea, estas, ¿no? Estas son las porciones craneales. Estas me van a dar las trompas de falopio, trompas uterinas, ¿ok? Y la parte más distal, ¿no? La parte más distal o caudal, ¿no? Digamos, ¿no? La parte más caudal me va a dar la parte superior de la vagina y me va a dar todo el útero, ¿ok? Bien. Ahora, la formación de la vagina. Han preguntado la formación de la vagina. ¿Qué es la vagina? La vagina es un conducto, ¿ok? No hay que confundir con la parte exterior que se denomina vulva, ¿ok? La vulva es otra cosa. La vagina es el conducto. ¿Cómo se forma este conducto? Tiene dos orígenes. Uno ya lo hemos mencionado, que son los conductos de Müller, y hay otro, que son los bulbos senovaginales, ¿ok? Estos bulbos senovaginales nacen de la uretra, ¿ok? Porque esta es mi vejiga. Esta es mi vejiga, ¿no? Que ya se separó, ¿no? Ya saben cómo se separa, ¿ok? A través del tabique. ¿Cuál era el tabique? Urogenital. El tabique urogenital lo divide, ¿no? Y bueno, acá tengo vejiga y tengo uretra, ¿no? De salida, uretra. De esta uretra se forma un bulbo senovaginal que se une junto, ¿no? Se une con el tejido del conducto de Müller y forman esta estructura, que en un principio esta estructura es maciza, ¿no? O sea, está llena, no es un conducto todavía, ¿ok? Y luego empieza a haber apoptosis, ¿no? Empieza a haber ruptura, ¿no? De tejido, ¿no? Empieza a haber apoptosis y ya genera un conducto, ¿no? Finalmente, el himen es básicamente tejido que no hizo apoptosis completamente, ¿no? Por eso algunas mujeres pueden o no tener himen, ¿ok? Depende de cuánta apoptosis hubo. ¿Qué más? Esto fue una pregunta de examen, ¿no? Eh, no me acuerdo la pregunta, la verdad. Pero era básicamente la vagina, ¿no? ¿De dónde se forma? Y te decía, eh, no te daban esta respuesta, no te decía bulbos senovaginales, ¿no? No te decían bulbos senovaginales. Te daban, no me acuerdo qué nombre, creo que te decían seno urogenital, ¿ok? Creo que esa era la palabra. Te decían, viene del seno urogenital.
Y muchos no marcaron esa, ¿no? Marcaron otra cosa que tampoco era, ¿no? Obviamente. Porque no encontraron la palabra bulbo, ¿no? Seno vaginal, ¿no? Y bueno, sí se forma del seno urogenital, ¿no? Ajá, seno urogenital. Sí se forma del seno urogenital porque esto es el seno urogenital, todo esto, vejiga, uretra, todo esto es seno urogenital, todo esto. Y de ahí nace el bulbo, ¿no? Seno vaginal. Entonces, en síntesis, la vagina tiene origen endodérmico. ¿Por qué digo endodérmico? Porque el seno urogenital es endodérmico y tiene un origen mesodérmico también. ¿Por qué? Porque mi conducto paramesonéfrico o conducto de Müller es mesodérmico. ¿Ok? Entonces tienes dos orígenes, ¿no? La vagina. Bien. Ya, ¿no? Ya. Ahora sí, rápidamente, ¿no? Casi nunca han preguntado esto. La formación de los genitales externos, ¿no? Ya les dije que va a ser todo, va a depender de la carga genética que tengas, ¿no? Porque si eres hombre vas a producir testosterona y van a ocurrir otros cambios. ¿Por qué? Imagínense al desarrollo del embrión tanto masculino como femenino. Digamos que las mujeres, o sea, las personas XX, el sexo femenino es la base de la formación, ¿ok? Es que lo que sí o sí va a pasar, ¿ok? Es la base de la formación. El cromosoma X es lo que siempre debe pasar, ¿ok? Y vean al cromosoma Y como un disruptor que viene y te cambia las cosas, ¿ok? Digamos que es el modo default, ¿no? El default, ¿no? Que se debe seguir siempre. Y el cromosoma Y es como que lo que te saca, ¿no? Te saca del curso normal. ¿Ok? Eso es lo que hace el cromosoma Y, sacar del curso normal de las cosas. Yo lo veo así, ¿no? Espero que me hayan entendido. Bien, creo que me fui. Ese era el internet. Voy a apagar mi cámara. Ya. ¿En qué me quedé? Ya. Formación de genitales externos, ¿no? Vamos a tener el tubérculo genital, ¿no? Que ya se los mencioné, ¿no? Tenemos al tubérculo genital. Vamos a tener a la membrana cloacal y vamos a tener a los pliegues urogenitales. ¿Bien? De estos van a seguir un proceso casi idéntico, tanto hombres y mujeres, que es la formación del falo primitivo. El falo primitivo se forma tanto hombres y mujeres. Ya en un punto de diferenciación por estímulo de la testosterona sobre todo, en los hombres va a haber un desarrollo del glande y también la membrana urogenital, la membrana urogenital se va a cerrar, ¿ok? Y por dentro se va a estar formando la uretra, ¿ok? El conducto de la uretra, ¿bien? En cambio, en las mujeres, esta membrana urogenital no se cierra, ¿ok? Es más, se vuelve permeable más adelante, ¿no? El surco uretral se mantiene. El glande y el clítoris deja de crecer, ¿no? Se queda, ¿no? Deja de crecer. Y se desarrollan los pliegues urogenitales, ¿no? Se empiezan a desarrollar más formando los labios menores, ¿no? Y por último, estos pliegues escrotales, ¿ok? O pliegues labioescrotales, en los hombres va a formar el escroto, ¿no? En los hombres forma el escroto, o sea, desciende y forma el escroto, y en las mujeres forma los labios mayores, ¿ok? ¿Ok? La tumefacción labioescrotal en hombres da el escroto y en las mujeres me va a dar los labios mayores, ¿ok? El pliegue urogenital
va a ser parte del falo, ¿no? En los hombres, y en las mujeres me va a dar los labios menores, ¿ok? Me va a dar los labios menores. El falo primitivo en los hombres es el glande, ¿no? Y en las mujeres es el clítoris, ¿ok? Es el clítoris. Y ya, ¿no? Y ya estaría básicamente. Otro punto importante es el descenso de los testículos, ¿ok? Porque en las mujeres los ovarios se quedan más o menos por ahí, sí descienden un poco, ¿no? Los ovarios sí descienden un poco, pero se quedan por ahí más o menos. En cambio, los testículos deben llegar hasta la bolsa escrotal, ¿no? Deben llegar hasta el falo, porque por acá tenemos a mis pliegues labioescrotales, ¿no? Y bueno, el testículo va a estar unido a un ligamento, ¿no? Que se llama gobernáculo, ¿no? El gobernáculo, que básicamente lo va a jalar, ¿no? O va a ser empujado también por la cavidad abdominal, ¿no? Va a ser empujado y va a seguir este como un conducto, ¿no? Va a seguir un conducto. Ese conducto se llama conducto inguinal, ¿no? No se complique mucho. Sigue un conducto que se llama conducto inguinal. Baja por ese conducto inguinal, pasa por delante de la sínfisis del pubis, fíjense, ¿no? Acá tengo el pubis, ese huesito duro que tienen ahí de la pelvis por adelante. Esa es la sínfisis del pubis. Pasa por delante y se forma una pequeña evaginación, ¿no? O proceso vaginal, ¿no? Una pequeña vaginación de peritoneo, ¿ok? Peritoneo, porque lo de azul es peritoneo. Entonces, cuando es jalado, el testículo ingresa junto con su proceso vaginal, ¿no? Y al final tiene el nombre de túnica vaginal, ¿ok? El testículo creo que tiene como 10 capas, yo no me acuerdo de las 10 capas, pero creo que lo han visto en anatomía o lo van a ver en anatomía, ¿ok? Por eso es que tiene esta cubierta que se llama túnica vaginal, o ¿cómo tiene un nombre? Yo me olvidé. Vaginalis, algo así le decían. Bueno, entonces cuando estudien la parte del testículo ya van a saber por qué dice una de sus capas túnica vaginal, ¿no? Es por una evaginación de peritoneo. ¿Bien? Es peritoneo. ¿Ok? Y también obviamente va a tener, la última capa pues va a ser la prominencia labioescrotal. ¿Qué es lo importante de esto? Deben saber que los testículos deben descender a partir de la semana 26, ¿ok? Y te toma de 2 a 3 días que descienda, ¿ok? ¿De qué depende el descenso de los testículos? Uno, el aumento del tamaño de los testículos, ¿no? La atrofia de los conductos paramesonéfricos, ¿no? Inducida por la sustancia inhibidora de Müller, ¿no? Le permite al testículo moverse, pues porque no hay nada que le impida moverse por ahí. Y el crecimiento del proceso vaginal, ¿no? O sea, el proceso vaginalis, esta cosita de acá, le ayuda también al testículo a que se movilice. ¿Qué pasa si no desciende el testículo? Al nacimiento, obviamente. Se denomina criptorquidia. ¿Ok? Criptorquidia. Criptorquidia es cuando el testículo se encuentra en cualquier punto de mi conducto inguinal. Yo tengo un conducto inguinal. La criptorquidia es cuando el testículo se encuentra en cualquiera de estos puntos, ¿no? Y no ha logrado descender completamente. Puede estar ahí, al bordecito, ¿no? Puede estar acá al bordecito del conducto inguinal y no descender. Eso también es criptorquidia, ¿ok? ¿Por qué es importante que desciendan los testículos? Porque hay riesgo de desarrollar tumores de células germinales, ¿ok? Acá dice, son testículos no descendidos que pueden estar en la cavidad abdominal o en cualquier punto del trayecto del conducto inguinal. ¿Qué me quiere decir? Que pueden estar acá, en la puertita del conducto inguinal, o acá, en la puertita del escroto, ¿no? Y todo esto es criptorquidia, ¿bien? Que no descendió, pero está dentro de su conducto. Hay otro término que se llama ectopía testicular. Ya les dije, todo lo que les digan ectopía, es algo que está fuera de su sitio, ¿ok? Embarazo ectópico, o sea, una implantación fuera de su sitio.
Ectopía testicular, un testículo que está fuera de su sitio normal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que puede estar, digamos, en acá, femoralmente o perinealmente. ¿Ok? O un transverso escrotal también, ¿no? Transverso escrotal. Pero siempre en la ectopía deben saber que está fuera de su sitio normal. Porque si está dentro del conducto inguinal no se llama ectopía. Si está dentro del conducto inguinal se llama criptorquidia, ¿ok? Si está dentro de su conducto es criptorquidia. Si está por fuera de su conducto en un lugar anormal se llama ectopía. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. Y bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Algo que no haya quedado claro. Es bastante... Una consulta, Sí, sí, dime. con respecto al tabique urogenital, o sea, había dos partes que se dividía, era el tabique urogenital dorsal y ventral, pero también algunas Ajá. otras partes que hablaban sobre, este, ajá, sobre una parte pélvica, una parte vesical y otras partes así interesantes. En Ajá. ambas partes del seno urogenital se encuentra, tanto en el dorsal como el ventral, se encuentran esas partes, por ejemplo, la pélvica, la vesical, o solamente en una parte que puede ser la dorsal. Solo en la ventral la vas a encontrar. Ahorita lo comparto y lo comparto acá. El tabique, el tabique lo que va a hacer es dividir la cloaca. Es su única función, ¿ok? El tabique urorectal lo que hace es divide la cloaca, ¿no? Para que haya una parte de heces, básicamente, ¿no? Que me va a dar el recto, ¿no? Y más adelante, bueno, ya lo explicamos, ¿no? Que va a formar el conducto anal, ¿no? Con el proctodeo también por acá. Y también te va a dar la zona excretora, ¿no? La continuación de la zona excretora, que es darte vejiga y darte uretra, ¿ok? Entonces, el tabique va a dividir en seno urogenital dorsal. Dorsal es esto de acá. Esto es el dorso. Y un seno urogenital ventral. Esto es ventral, ¿ok? Ventral, digamos, adelante, dorsal es atrás, ¿no? Así. Y ya, ¿no? Entonces, el ventral, ¿no? El ventral es lo que se va a dividir en parte vesical, en parte pélvica y en parte fálica, ¿ok? ¿Has entendido esa parte? Perfecto, Perfecto. perfecto. Sí, todo quedó Ajá. claro. Pero Ajá, dorsal todo es la creo que parte de ventral y atrás. pélvica, junto con la fálica, diría creo que del mesodermo, ¿no? Sí, sí. Disculpa, disculpa, La ¿qué me dijiste? pélvica y la fálica creo que dividían del mesodermo, ¿no? Es decir, No, 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 la no, no. parte del seno genital Ujú. ventral Todo lo de amarillito que estamos viendo, deriva del todo lo de mesodermo, ¿o amarillito no? es endodermo, ¿ok? Todo lo de amarillo, todo esto de amarillo es endodermo, ¿ok? Todo es endodermo, todo es endodermo. Te dije que, acá lo dije, mira, bueno, ya no te dibujo, pero la vejiga y la uretra, tienen origen endodérmico, ¿ok? Esto de parte vesical, parte pélvica, parte fálica, sí han preguntado, pero es básicamente para que te ubiques, ¿no? La vesical, ¿qué te va a dar? Vejiga, ¿no? La parte pélvica en los hombres es relevante porque te da la uretra prostática. Y la parte fálica, pues te va a dar la uretra, ¿no? Básicamente, ¿no? Uretra. Pero todo esto es endodermo, ¿ok? Endodermo. A partir de acá, voy a ponerle otro color. A partir de acá, donde cambia de color, esto ya es mesodermo, ¿ok? El riñón metanéfrico, ¿no? El riñón metanéfrico, eso sí es mesodermo. En cambio, lo de amarillo es endodermo. ¿Bien? Eso debes tenerlo muy en claro porque eso van a preguntar. Les van a preguntar esas cosas. Pero al final
todo es un mismo sistema, ¿no? Es un mismo sistema, solo que tienen orígenes diferentes, ¿no? Porque acá tengo mi riñón, acá tengo el uréter, acá tengo la vejiga y acá tengo la uretra, ¿no? Todo es parte de un mismo sistema, solo que tienen orígenes diferentes y en algún proceso, en algún punto, perdón, se juntan, ¿no? Se juntan. Bien, esta parte hay que entenderla porque sí he visto preguntitas de esto, ¿no? De Margel, lo correcto, digamos. Y te dan descripciones de cada uno. ¿Está claro? Sinceramente, ¿está claro? Sí, todo claro, Manuel, está todo claro. Me alegra, me alegra. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que no haya quedado así completamente fijado? La cosa es que Yo tengo una consulta. sí. Cuando mencionaste espérame, del conducto paramesonéfrico en la Ujú. porción craneal, en Ajá. las porciones craneales, ¿qué ocurría ahí? Perdón, no pude copiar eso. El conducto, ¿dónde está? Acá está. Ah, este era. La porción craneal es básicamente la parte de arriba, ¿no? Solo que utilizando términos correctos es la porción craneal, esta de acá, y esta es la porción caudal, ¿no? O cefálico caudal, ¿no? La porción craneal me va a dar las trompas uterinas, ¿ok? Trompas uterinas o trompas de falopio. Me va a dar las trompas de falopio, ¿ok? Básicamente eso. O sea, imagínense que esto de acá, lo de, lo de rojito, se va a transformar esto, se transforma en esto finalmente, ¿ok? Entonces, imagínatelo así. La porción de arriba, esto sigue siendo la parte craneal o la parte cefálica, y esto sigue siendo la parte caudal, ¿no? Entonces, si relacionamos, la parte craneal me va a dar mis trompas de falopio, ¿no? Mis trompas de falopio. Y ya por el medio me va a dar el útero y me va a dar el tercio superior de la vagina, ¿ok? Esas son mis tres cositas que me da. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Duda, pregunta? Gracias. Ok, no te preocupes. Sí, mencionaste sobre el epoforo, el paraforo y la quiste de Garner. ¿Con qué se Ajá. relacionaban? ¿Con qué malformación? No, es el conducto mesonéfrico. No es que sea una malformación en sí, ¿no? Pero son vestigios, ¿no? Del conducto mesonéfrico, ¿no? Que pasaba por acá. Pero en las mujeres no les sirve, ¿no? No les sirve el conducto mesonéfrico. Entonces el conducto tiende no, regresiona, no tiende, no, regresiona, o sea, desaparece. Pero puede haber errores, ¿no? Nada es perfecto. Y te puede quedar restos de mesonefros, ¿ok? De conducto mesonéfrico. Y estos pequeños restos se forman quistes, ¿no? Se transforman en quistes y adquieren su nombre dependiendo de en qué zona estaban, ¿no? Si se forma el quiste por acá, se llama quiste epóforo, ¿no? Que está cerca del ovario. También tenemos el quiste paraóforo, ¿no? Dependiendo de la localización, ¿no? O si lo encuentras mucho más abajo, ¿no? Si lo encuentras mucho más abajo, cerca en la cavidad de la cavidad vaginal, tienen el nombre de Garner, ¿ok? Quiste de Garner. Pero todo es lo mismo, es un conducto mesonéfrico que no desapareció completamente. Y el quiste de Garner es el que tiene más relevancia clínica, lo digo así, porque es lo que más vas a encontrar en consulta, ¿no? Porque una mujer no va a saber que tiene un quiste paraóforo a menos que sea grandote, ¿no? Y lo sienta. No lo va a sentir, ¿no? En cambio, un quiste de Garner sí se puede ver porque está en las paredes vaginales, ¿no? Y eso sí puede generar incomodidad. Por eso decía de la relevancia clínica, ¿no? Del quiste de Garner. Pero todos son lo mismo. Es un conducto Emanuel, una mesonéfrico. consulta. Ajá, sí, dime. Hola.
Hola. ¿Quieres una consulta? ¿Me dices? Hola. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Les voy pasando el post-test. Les voy pasando el post-test. Ya pueden ver el chat, ¿no? Pueden ver el chat ahora. Y bueno, y si no pueden verlo, me escriben y les paso el link. Ahí está el link del post-test, ¿ok? Y bueno, si no habría otra pregunta, nos estamos viendo el siguiente domingo. No sé qué toca, creo que es sistema nervioso, creo que toca, ¿ok? Y bueno, espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, preguntas durante su semana, me escriben, ¿ok? Con confianza. Sería todo, chicos. Gracias. Chau, chau. Gracias. No se preocupen, chicos.